Bienvenidos, mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal, así es que si usted no se ha suscrito yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. En esta ocasión le voy a compartir un tips y un trip sobre lo que es tapicería. Este es el panel de un Jaguar año 1971, ya es clásico este automóvil. Ok, lo que les voy a estar mostrando es cómo ponerles estos cromos a este panel. Este es uno, aquí lleva un hoyo, acá lleva otro hoyo, no hay ningún problema, se le pone un tornillo finito o un ribete y ya, se pone. Pero, ¿cómo se pone este cromo? Este cromo originalmente lleva como un tornillo con una cabeza muy finita y lleva una tuerca finita y se atornilla por la parte de abajo, este cromo. Ok, pero el cliente nomás trajo eso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, me va a tocar que ponerlo. En muchas ocasiones uno lo pone con un tornillo o lo pone con un ribete. Usted va a hacer el hoyo con una broca, va a hacer el hoyo con un taladro, una broca, al cromo, y ese cromo usted lo va a tener que adelgazar con algo similar así, una de estas brocas. Usted va a rebajar ese hoyo que hizo en el cromo a que quede la cabeza del tornillo plana o la cabeza del ribete plana, que no sobresalga nada del cromo. Pero el cliente dice, yo la quiero original. Original no lleva ningún hoyo por la parte de arriba. Entonces, ¿cómo lo va a hacer usted original si el cliente no le trajo la parte que es? Bueno, yo les voy a mostrar cómo usted puede poner ese cromo sin necesidad de abrirles hoyo por la parte de arriba. Es algo muy sencillo. Lo único que usted va a necesitar, una herramienta que va a necesitar, que es muy indispensable, es una cortadora como esta que corte metal. Sí o sí usted va a necesitar este tipo de cortadoras. Como le mencioné, para poner esto, este cromo es muy sencillo. Se le hace un hoyo, se le hace otro hoyo y ahí están los hoyos. Usted le va a poner un rivet, que es lo que yo estoy haciendo. Le pongo un rivet y le voy a poner otro rivet. Tiene dos ribetes. Como acá es cartón especial para paneles, el ribete no tiende a agarrar bien en cartón, es más, ni en madera. Yo le voy a poner estas guachitas, esas guachitas por atrás al ribete, para que de esa forma quede bien fuerte. Y lo hago así. Pongo el ribete, lo empujo y tengo la guachita por abajo. Y ahí está. Acá está la guachita. Y hago lo mismo al otro lado. Aquí el punto de este video no es esta parte, pero estoy haciendo esta parte porque tiene que ver con el resto de los cromos. Ok, ya tengo esa parte ahí. Yo tengo que poner este cromo y tengo que poner este cromo, dos cromos. Tengo que saber la distancia de un lado del cromo y tengo que ponerle una raya. Aquí está el ribete. El cromo tiene que tapar ese ribete. Yo voy a hacer la medida, son 2 pulgadas. 2 pulgadas. Ok, tengo uno. Y voy a hacer lo mismo acá. Si este es 2 pulgadas, el cromo tiene que ir derecho, tiene que ser 2 pulgadas también. Y son 2 pulgadas también. Bueno, el cromo tiene que tapar este ribete. Yo pongo el ribete acá, perdón, el cromo acá. Lo pongo sobre la raya y eso me indica que llega hasta acá. Y hago lo mismo acá. Pongo el cromo que tape ese ribete, lo pongo sobre la raya, me indica que llega hasta acá. Hasta ahí todo bien. Ok. ¿Cómo yo detengo este cromo acá? Ya les di varias maneras como ustedes lo pueden detener, pero el cliente lo quiere más o menos original. Vamos a necesitar esto. Esto, ¿sí lo ve?
Esto se ocupa mucho en los muebles. Si usted es tapicero de mueble, no le tengo que explicar esto. Ya saben dónde se usa. Para aquellos que no trabajan en mueble y que se están enseñando tapicería, este metal, esta espina, va en la parte de atrás del mueble. Es por lo general es ahí en donde va. Pero puede ir en muchas ocasiones, en muchas otras partes en el mueble. Y esto tapa la parte de atrás. Para cortar esto, porque usted lo va a tener que cortar, va a necesitar esta cortadora. Ok, tengo el cromo acá. El cromo, el cromo lleva este hueco. ¿Sí lo ven? El hueco este lleva un hueco el cromo. Ahí se alcanza a notar. Lleva un hueco. Y usted va a cortar esto a la medida de acá. Usted agarra la cinta métrica y va a ver cuánto mide eso. Mide 1, 2, 3 octavos. No se alcanza a ver bien por el lente de la cámara, pero usted lo mide y es esa la medida con la cual usted va a cortar esto. Ok, vamos a cortar esto. Yo simplemente corto acá, uno, corto acá. Voy a necesitar de acá hasta acá. Aquí tengo uno. Yo necesito, esto es lo que yo necesito para que el cromo agarre en el cartón, esta puntita. Pero yo tengo que hacer que esta agarre en el cromo y no se salga. Corto acá. Vamos a ponerle unas 4, voy a cortar varias, pero nomás les voy a mostrar algunas como ustedes las pueden hacer. Ok, ya tengo 4 cortadas. Yo sé la medida de esto. Si usted no sabe cuál es la medida de esto, usted tiene que medirlo, pero yo sé, note ahí. Voy a agarrar un lápiz y más o menos le voy a marcar. Como estoy un poco retirado de la cámara y quiero que vean bien, el metal este entra y yo tengo que recortarle ahí para que entre lo demás. Y esto se recorta. Para esto es que ustedes necesitan esto. Esto requiere fuerza. Usted agarra la tenaza, la cortadora y se va cortándolo. No es fácil, a lo mejor no les sea fácil. Yo llevo años haciendo esto y requiere mucha fuerza en las manos. Pero ahí lo tengo. Nótele que le corté. Le corté esto, es como se hizo como una especie de aguja. Pero corté esto de acá. Ahora ya quedó esto más angosto. Yo necesito que esto entre en el cromo, le recorto acá. Le vamos a recortar acá y note, ya cambió la forma. Ya tiene como una especie de punta. Yo quiero hacer lo mismo en este lado. Ok, ya tengo esto. Vamos a ver si esto entra en el cromo. Si no, me va a tocar que cortarle más. Note, el cromo tiene una abertura acá. Ok, yo lo hago así. Y entra. Pero entra apretado. Yo necesito golpear esta parte. Si lo golpeo y no entra, es porque quiere que le recorte. Pero ahí dentro. Ahí dentro, note. Aquí tengo yo este tipo de espina. Lo muevo hasta el otro lado. Lo recorro hasta el otro lado. Y ahí está. ¿Lo alcanzan a ver? Yo lo muevo. Lo voy a mover hasta el otro lado de mi mano. Pero no se sale. Ahí está. No se sale para nada. Es eso lo que ustedes van a hacer. Están poniendo el cromo
No original, porque algunos llevan un tornillo con una guachita y una tuerca. So, a ustedes al hacer esto no lo están poniendo original, pero el cromo se va a ver como original porque no va a llevar nada que lo detenga visible por fuera. Va a ir así. Y yo voy a pasar a recortar los otros, siendo de que ya está uno. Este no lo marqué porque yo más o menos sé la medida. Cuando usted haga muchos, ya no va a haber necesidad de marcarlo. Ya usted ya va a saber la medida. Ahí lo estoy cortando. Difícil. Se le pueden hacer ampollas hasta en los dedos. Pero ahí estoy cortándolo. Y ahí está. Ok. Simplemente usted le va a hacer así. Va a sacarle punta. Le va a sacar punta. Y ahí está. Y vamos a hacer el otro. Fácil. Y ahí está el otro. Hacemos el último. Este tiene mucho acá. No tiene que tener mucho. Vamos a hacerlo así. Ok. Ya hice 4. Ya ustedes ya se hacen la idea de cómo es que se hace el resto. Y vamos a poner estos 4. Si quiere que le rebaje un poquito más, lo voy a hacer. Este se me hace que va a querer que le rebaje. Por lo general, muchas veces es el comienzo que se pone difícil. Por la forma como está aquí la moldura. Aquí tengo uno, traje uno. Me traigo el otro. Y ya tengo 2. Tengo 2. 1, 2. Y vamos a poner los otros. Tres. Y vamos a poner, yo creo que con 4 es más que suficiente para el tamaño de este cromo. 4. Se los voy a mostrar. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 4 de esta para mueble, pero lo estamos usando ahí. El cliente va a saber que no le pusimos tornillo. No lo va a saber. No se va a ver. Se va a ver como original. Originalmente. Nada por fuera. Voy a cortar 3 más para el otro cromo y ahorita los pongo. Ya van a ver ustedes. Ya corté, ya puse los otros. Simplemente estoy enfocando cierta parte del panel o de la puerta para que ustedes alcancen a ver bien. Ahí se ve bien. Imagino que sí. Ok. Tiene 3. Es más pequeño. Yo voy a poner el cromo. Lo voy a poner así tapando el ribete. Pongo una marca acá, pongo otra marca acá. La marca que estoy poniendo es la marca en donde está la espina, en donde está la punta de ese metal. Otra acá, otra acá, otra acá. Usted puede agarrar un punzón, un picayelo. Yo voy a agarrar este. Si yo agarro una broca, aquí tiene espuma. Puede que la broca me agarre la espuma y me rompa todo. Yo no quiero eso. Simplemente le hago un agujero, 2 agujeros, 3, son 6 los que voy a hacer en total. Ok, ahí ya tengo los 6. Ok, vamos a poner esto. Y lo bueno de esto es que si le queda movido, usted lo puede recorrer. Por ejemplo, yo pongo ese. Ahí está. Y déjenme traer la cámara para que se capte mejor. Ok, ahí tengo el cromo.
Ahí está tapando el ribete, que es lo que yo quiero. Ahora yo voy a empujar acá, ahí dentro, y voy a asegurarme. Noten, aquí se movió porque la espina no está en el hoyo. Yo simplemente la recorro, como les mencioné. Eso es lo bueno de esto. Ahí está el cromo puesto. Fácil, ¿verdad? Y sencillo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es poner este cromo, porque si lo dejo así pueda que cuando esté poniendo el otro se salga. Ahí ya lo tengo, está puesto. Hay espuma abajo. Nunca golpeé un cromo sobre hierro, ni sobre madera. Aquí tiene espuma, y yo puedo golpear acá. La espuma es bien dura. Yo golpeo acá y ya doblé la punta. Doblo la punta. Ahí está. Quedó bien apretado. ¿Cómo yo sé que quedó bien apretado? O sea, quedó bien. Porque muchas veces usted lo hace así y se alcanza a ver una ranura. Se alcanza a ver el otro lado. Pero yo no alcanzo a ver nada. Eso me indica que quedó bien. Voy a poner el otro lado. Y para poner el otro lado, aquí tengo el cromo y básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a hacer los hoyos. Lo ponemos tapando el ribete. Repartimos las puntas estas a cada uno. Por lo general yo le hago el hoyo de una sola vez, pero lo voy a marcar por referencia al video. Yo lo agarro así y le hago el hoyo ya de una vez, todo. Y ahora vamos a hacer el hoyo. Ponemos el cromo. Sencillo, ¿verdad? Fácil. Aquellos que están enseñando tapicería y se preguntaban cómo se ponen los cromos, cómo pongo este cromo si no tengo el tornillo original, el cliente no lo quiere algo original. Bueno, aquí les doy una idea cómo ustedes lo pueden hacer. Hay otra idea más. No original, pero hay otra idea más que se ve como original. Y aquí está. Le damos una limpiadita y esta puerta ya está lista para ponerse. Ahí está ya terminado. Acá lleva otro cromo, pero eso ya se pone en el carro. Pero ahí está. Ahí está. No se ve el ribete ahí en la punta. No se ve ahí tampoco. Y acá está bien. Lo que yo les acabo de mostrar es simplemente una idea, un tips y un trip sobre lo que es tapicería. Algo sencillo para los que llevamos años trabajando en esto, pero si usted se está iniciando lo que es tapicería, pueda que esto se le complique, pueda que usted se friquee de la mente y no sepa cómo hacerlo y se estrese. Bueno, el propósito de mis videos es evitarle el que usted se estrese, hacerle el trabajo más fácil. Aquí les di una idea sobre cómo ustedes lo pueden hacer. Recuérdese, mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que si usted no se ha suscrito a él, yo le invito a que lo haga y déjeme decirle de que usted va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Y no me podía ir sin antes mostrarle cómo se ve ese panel en la puerta del automóvil. Ahí está como se ve de otro color, le estoy enfocando con una luz blanca y ahí está. El cromo, falta la agarradera, pero se ve muy bonito. Se me había olvidado mencionarles de que ese cromo, la mayoría de cromos llevan un hueco en medio, es en donde entra el metal que le puse, la mayoría, algunos no llevan ese hueco. Cuando no llevan ese hueco hay otro método cómo se pone.